Buenas, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 9. A continuación vamos a presentar qué parte hicimos cada uno de nosotros dentro del proyecto de base de datos 2. Como podrán darse cuenta, Gloria y Axel estarán explicando temas acerca del mantenimiento de usuarios, tipos de usuario, asignación y responsabilidades, login. Diego estará hablando un poco acerca del tema de mantenimiento de agencia y cajeros. Yo voy a estar hablando de la apertura de cuenta monetaria de ahorro también, tanto al tema individual comercial. Por otra parte, implícitamente ese tema toca la asignación de las chequeras y libretas cuando existe la apertura, entonces son relacionados. Posterior a ellos estarán hablando también temas eh, por cada uno de nuestros compañeros, ya sea en su sección, acerca de las operaciones que correspondieron en el tema de ahorro, crédito y débito, lo estuvieron viendo Axel y Gloria. En el tema de monetaria, Diego estuvo viendo también por allí el tema de las operaciones y también mi persona en el tema de las monetarias. El reporte de estado pues también lo presentaré yo como un tema ya final, agradeciendo. Esto es lo que se mostrará a continuación. ¿Qué tal? Mi nombre es Axel Eduardo Pérez Oliva. Tengo el carnet 5990-1630004 y esta será una presentación para bases de datos 2 de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Yo les voy a explicar sobre el mantenimiento de usuarios y sobre la modificación de estos mismos en la, y qué funciones utilizaremos en nuestra app web y en la base de datos del Banco Chinantla que tenemos por proyecto final para el curso. Entonces empezamos. Muy bien, entonces como lo vamos a mostrar, vamos a ver primero el funcionamiento de las funciones, vamos a ejecutarlas y ver los resultados. Y posteriormente vamos a ver el código y tratar de explicar lo mejor posible este mismo. Entonces, como podemos ver acá, tenemos una función para crear un usuario, una función para dar de baja a un usuario, una función para modificar un usuario, una función para crear el tipo de usuario, una función para dar de baja a un tipo de usuario, una función para modificar el tipo de usuario, una función sobre crédito en una cuenta de ahorro, que básicamente es el crédito de una boleta. Y por último tenemos una función de login al sistema donde nosotros le enviamos nuestras credenciales para que nos devuelva un token. Bueno, entonces comenzamos. Verificamos qué tenemos en la tabla de usuario antes que todo. Muy bien, y tenemos un usuario. Tenemos un usuario con código 17020. El nombre es Eduardo, apellidos Pérez, el DPI, el password, la fecha y la fecha de la última actualización que se hizo sobre este campo. Tenemos un estado activo. El estatus puede ser activo o puede ser B, de bloqueado. Tenemos también tipos de usuario. Tenemos un tipo de usuario que es de tipo cajero. Este campo no ha sido actualizado, por lo tanto tenemos un nodo aquí. Y tenemos el estado activo. Muy bien, entonces creamos el usuario. Vamos a crear el usuario Diego López con el DPI. Vamos a crear el tipo de usuario, será un cajero. Ingresamos el password y le enviamos el token. Que el token nos sirve para validar que nosotros tenemos una sesión válida con las credenciales correctas. Es decir, que para obtener un token nosotros previamente tuvimos que habernos logueado al sistema utilizando esta función que vamos a explicar de último. Entonces este token lo va a guardar en la app web y con cada función lo va a insertar. Entonces ejecutamos la función, y nos regresa el nuevo código del usuario 17041. Verificamos y efectivamente podemos ver aquí el usuario que acabamos de crear.
Luego podemos dar de baja a un usuario. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dar de baja el usuario 1, que sería Eduardo Pérez, entonces le enviamos el código del usuario y recibe el token para verificar que sea un usuario válido el que está ejecutando la acción. Entonces lo ejecutamos y recibimos un código 1 de éxito. Verificamos nuevamente la tabla de usuario y efectivamente podemos ver que el estado es bloqueado. Es importante notar que para los borrados o dar de baja en nuestra base de datos hacemos soft deletes. Esto significa que no borramos el registro como tal, sino cambiamos un flag. Muy bien. Entonces el siguiente paso, vamos a modificar un usuario. Vamos a modificar el usuario 17020. Le vamos a cambiar el password. Entonces tenemos new pass como password actual y vamos a ingresar new pass 2. Ingresamos nuestro token, el tipo de usuario. Y igualmente aquí podríamos modificar el nombre, el tipo de usuario en especial, por si ahora este usuario ya no es cajero sino que es supervisor, podemos cambiarle el tipo de usuario que es. Ejecutamos. Un 1 de éxito. Verificamos. Y tenemos nuestro nuevo password. Asimismo podemos crear tipos de usuarios. Por ejemplo, actualmente solo tenemos cajero. Entonces podemos tener supervisor, podemos tener secretaria, gerente, diferentes roles. Entonces vamos a crear un cajero, un tipo de usuario llamado gerencia, siempre utilizando nuestro token. Y recibimos el nuevo código del tipo de usuario que acaba de ser creado. Verificamos. Y efectivamente se creó el tipo de usuario. También podemos dar de baja a un usuario. Entonces le enviamos en nuestro token, le enviamos el tipo de usuario del código y le enviaremos el token. Nuestro token es como siempre 5015. Y el usuario que daremos de baja será gerencia, sería 1040 código. Lo ejecutamos. Recibimos un 1 de éxito. Verificamos. Y efectivamente este está bloqueado. ¿Qué pasaría si ingresamos un token que no existe? Recibiríamos un error de tipo -2 que ya nos indica en nuestros estándares que el token ha sido rechazado. Ahora vamos a modificar un tipo de usuario. Por ejemplo, si queremos modificar cajero, decidimos que abrimos más plazas, entonces ahora tenemos roles para cajeros diferentes. Ahora hay cajero junior y cajero senior, por ejemplo, que sería un escenario. Entonces tendríamos que modificarlo. Para eso le enviamos el código del tipo de usuario, nuestro token y la nueva descripción, cajero junior. Lo ejecutamos. 1 de éxito. Y efectivamente tenemos un cajero junior. Después tenemos un crédito a una cuenta de ahorro, como lo platicamos, con una boleta. Entonces esta función lo que debe hacer es debe sumar a la cuenta como tal el saldo, debe acreditarlo, debe validar la boleta, debe validar el token, debe validar que la cuenta existe. ¿Qué recibe esta función? Recibe el código de la boleta, el número de cuenta, el número de DPI, la cantidad a ser acreditada, el código de la libreta de ahorro, el código del usuario que está en caja y el código de la caja como tal. Y por último nuestro token. Es en el mismo orden en que está acá. Están estos parámetros. Entonces verificamos las boletas antes de ejecutar la función.
Entonces la boleta 1003 es la que vamos a cambiar, que pertenece al código de agencia 1000. Se hará una suma de 10.000 quetzales. Verificamos la cuenta para ver cuánto tiene primero. Y la cuenta a la que vamos a acreditar actualmente tiene 26.999 quetzales. Entonces, ejecutamos nuestra función. Confirmación terminada. Recibimos un 1 de éxito. Verificamos nuestra cuenta. Ahora tenemos 36.999 porque acreditamos 10.000 quetzales. Y nuestra boleta ahora ha sido bloqueada, de que ya fue cambiada. Si volvemos a utilizar la misma boleta para hacer un crédito, ¿qué pasaría? Un error 400. Sí, y este error significa que la boleta ha sido rechazada. Por último tenemos el login al sistema. Para este enviamos el código del usuario y el password únicamente para obtener un token que vamos a utilizar posteriormente en todas las acciones que hagamos dentro del banco, dentro de la caja. Entonces verificamos qué credenciales vamos a utilizar. Bueno, entonces utilizaremos el usuario 17040 para obtener unas credenciales. Y diremos que nuestro password es pas123. Ejecutamos. Y aquí olvidé enviar esto como un nvarchar, entonces digo error. Lo ejecutamos nuevamente. Y este es nuestro nuevo token que vamos a utilizar en las posteriores llamadas a las funciones que ejecutaremos. Muy bien, entonces vamos a explicar un poco el código detrás de esto brevemente para dar una idea del funcionamiento. Entonces tenemos la función crear usuario, que tiene los parámetros que describimos anteriormente. Validamos todas las funciones que tengan un token de por medio, utilizarán una función para validar el token. Esta función verifica que el token existe en la base de datos, y si el token existe en la base de datos fue porque ingresaron unas credenciales válidas. Si no existe, entonces nuestro estándar será -2. De lo contrario, vamos a insertar el usuario. Esta es una función simple de un insert. Y le enviamos los parámetros y posteriormente vamos a crear el movimiento en nuestra bitácora. Entonces creamos un movimiento, el token a la vez nos indica quién ha hecho el cambio, una descripción, los estados anteriores. Luego retornamos la respuesta, que sería el código de éxito o no. Y esa sería. Entonces ya que lo hemos visto ahí, podemos verificar los movimientos que hemos hecho. Y efectivamente aquí están los tokens que hemos generado, están unidos al código del usuario, y cada tabla, cada entidad tiene su propia bitácora. Entonces si queremos ver la bitácora de usuario, de la tabla usuario, entonces seleccionamos Mov de movimiento usuario. Y aquí están los movimientos que hemos creado. El token podemos utilizarlo para saber quién hizo el cambio y los valores que tenía antes del cambio.
¿Sí? Muy bien, entonces la siguiente función, que es la baja a un usuario, lo que recibimos, las variables que vamos a utilizar durante la ejecución de la función, validamos nuestro token. Luego aquí buscamos los valores que recibimos en la función para verificar que sean válidos. Si son válidos, entonces actualizamos nuestro usuario con un bloqueado, ya que dimos de baja. Hacemos un commit. Y la respuesta será 1 de éxito. Y por último, creamos nuestro movimiento en la tabla que vimos anteriormente sobre la bitácora. Y terminamos. El siguiente es modificar un usuario. Igualmente recibimos nuestros parámetros, declaramos las variables que vamos a utilizar, verificamos el token, obtenemos la data que necesitamos que no fue proveída en los parámetros. Sí, y buscamos el registro a actualizar. Luego hacemos un update, que es para realizar la actualización per se. Y por último, insertamos el movimiento en nuestra bitácora. Esta es la estructura básica de todas nuestras funciones. Creamos un tipo de usuario, igualmente recibimos la descripción y el token, validamos el token, insertamos con una función simple el tipo de usuario y generamos el movimiento. La baja de tipo un usuario, igualmente el código, el token, verificamos el token, identificamos y obtenemos los valores que necesitamos para hacer el update. Hacemos el update y hacemos un movimiento, el movimiento de la bitácora. Lo mismo para modificar tipo de usuario, y es exactamente el mismo funcionamiento. Validamos, obtenemos la data, actualizamos y creamos el movimiento. Ahora tenemos la función de crédito a una cuenta de ahorro con la boleta, que sí es un poco más compleja, entonces lo vamos a describir despacio. Como ya describimos anteriormente los parámetros que recibe, generalmente en nuestros parámetros utilizamos una P como prefijo en nuestros parámetros. Aquí tenemos descritas las excepciones que va a lanzar esta función, y tenemos las variables que vamos a utilizar para el funcionamiento correcto. Entonces, como primer paso, validamos la caja y el usuario. Bueno, validamos, entonces hay una función que valida la caja y el usuario. Entonces esta función va y recibe el código de usuario, verifica la tabla de usuario que existe el código, igualmente verifica la tabla de cajas para validarlo, y recibimos un 1 como respuesta de éxito. Si la respuesta que recibimos es menor a 1, entonces vamos a levantar una excepción, porque significa que no existen y que falló. Muy bien, entonces si fue mayor a si fue 1, entonces va a pasar sin problemas, y va a ser el siguiente paso, que sería validar la cuenta viente. Entonces aquí igualmente seleccionamos el count de las cuentas habientes que existen con el número de cuenta que fue proveído, y lo guardamos en existe cuenta. Si existe cuenta es igual a 0, significaría que no hay ninguna cuenta asociada a este número de cuenta que fue proveído, entonces lanzaríamos una excepción de que la cuenta no existe. De lo contrario, continuaría. Y aquí seleccionamos dos datos que necesitamos de la tabla, que no son proveídos en la función, utilizando el número de cuenta, que ya estamos seguros que existe porque no falló acá. Entonces podemos asumir con seguridad. Igualmente este número de cuenta siempre va a ser único, entonces no podemos recibir más de un solo registro. Siguiente punto, validamos el estado de la boleta y la existencia de la libreta. Okay. Entonces, para esto es el mismo funcionamiento. Verificamos la tabla boleta, que hay una boleta con el mismo código que fue proveído y que el estado sea activo.
Aquí nos aseguramos de que ya una boleta que fue usada ya no puede ser usada nuevamente. Guardamos esto en existe boleta. Si no existe, entonces levantamos una excepción de que la boleta es inválida. Exactamente lo mismo con libreta. Una libreta que tenga el mismo código de la libreta que fue proveído, el mismo código de cuenta que fue proveído y el estado de activo. Si no hay ninguna que cumple con eso, entonces levantamos una excepción, que es la libreta inválida. Ya que validamos todo y verificamos que todo es correcto, entonces vamos a registrar la transacción. Entonces primero hacemos un update a la tabla cuentaviente con el saldo, le acreditamos el saldo del crédito que vamos a realizar. Hacemos un commit. Después insertamos en la tabla de bitácora transacción, tenemos que insertar la descripción del movimiento, nuestra bitácora. Entonces la descripción sería depósito de boleta de ahorro. Le enviamos los parámetros que recibe y lo guardamos en un estado en un status que nos indica si fue exitoso o si no fue exitoso. Si no fue exitoso, entonces regresamos la cuentaviente a como estaba, saldo menos el crédito, hacemos un commit y levantamos una excepción. Si fue exitoso esto y nos devolvió un código de transacción único, entonces ya podemos hacer los pasos finales, que sería actualizar la boleta a un estado bloqueado. Actualizamos la libreta y le agregamos una línea, ya que la libreta guardamos en qué línea es la activa y vamos sumando con cada movimiento en una cuenta de ahorro, tal como funcionan las cuentas de ahorro. Y por último insertamos en nuestra bitácora de transacción, que sería el que guarda el histórico de los movimientos que se han hecho en esa caja. Y aquí podemos describir las excepciones que soportamos, de que no se encontraron datos, transacción, caja user. Cada una retorna un código diferente y guarda un output en la base de datos. Por último, tenemos nuestra función de login. Recibimos un código de usuario y un password. Entonces, igual aquí seleccionamos y verificamos que el usuario exista con esas credenciales. Si el usuario existe, entonces vamos a verificar el estado de ese usuario y asegurarnos de que esté activo. ¿Por qué no metimos este status aquí en un mismo statement? No lo hicimos porque así podemos tener un detalle mejor de lo que salió mal. Por ejemplo, aquí podemos decir que el usuario está desactivado, pero sí existe. Y aquí podemos asegurar que el usuario no existe. Si uniéramos status con esta primera validación, entonces solo podríamos decir que el usuario no existe, pero no sabríamos si sí existe y está desactivado o si simplemente no existe. Entonces, si no está activo, retornamos un usuario desactivado. Si está activo, entonces insertamos a la bitácora de operación y login. Y recibimos un token, que es el que vamos a devolver. Y si el usuario no existe, pues retornamos un -4. Hacemos commit y retornamos el token, que es el nuevo token que el usuario va a utilizar para todas las operaciones que realice. Entonces este sería el funcionamiento de esta sección, de la sección de movimientos y mantenimientos de usuarios y tipos de usuarios y de login al sistema. Un saludo. Buenas noches, mi nombre es Gloria Chitay, estoy en el curso de base de datos 2, pertenezco al grupo número 9 de la sección A y el día de hoy yo les voy a explicar qué funciones trabajé yo para la segunda fase de la entrega de mi proyecto final. Voy a explicarles cómo funcionan lo que yo he desarrollado para esta fase. Para empezar, yo trabajé las funciones para darle un mantenimiento a los accesos y a los usuarios.
y también trabajé en hacer el débito de una cuenta de ahorro. Voy a empezar explicando la función que crea el tipo de acceso. Mi función primero recibe dos parámetros que son esenciales para que la función trabaje correctamente, que es la descripción, que es un varchar, y un token, que es un número. El token nosotros siempre lo vamos a validar y este se genera a nivel web cada vez que uno se loguea. Yo utilicé dos funciones dentro de una función. La primera es la que me va a insertar el tipo de acceso que yo estoy creando. En este caso se llama FEINS tipo acceso. Y le coloco de descripción, por ejemplo, un servicio al cliente o cajero. Luego tengo otra función que se llama FNMV tipo acceso. Lo que esta función hace es ir a insertar el registro de la creación del tipo de acceso y luego tenemos nuestras excepciones. Cuando nosotros creamos un tipo de acceso, también pensamos en una modificación de tipo acceso. Esta función lo que nos va a ayudar es que si nosotros nos confundimos en la descripción de este tipo de acceso, nosotros podemos ir a modificarlo. ¿Cuáles son nuestros parámetros de entrada? El código de tipo de acceso que nosotros vamos a modificar, la descripción nueva que vamos a ponerle a este tipo de acceso y un token. Como les repetía, cada función tiene un token el cual debe ser validado. Si no existe ese token, entonces nos da un error. En este caso es -2. Para todo esto nosotros vamos a nuestra tabla de TV tipo acceso, en donde vamos a traer unos datos como lo es el status, en donde el código de tipo de acceso es igual al código de tipo de acceso que queremos ir a modificar. Nosotros vamos a actualizar esta tabla con la descripción que nosotros hayamos puesto como parámetro, y nuestra fecha de actualización que tiene la tabla va a ser un sysdate, que pone la fecha y hora en la que se está haciendo tal transacción. Si todo sale bien, entonces nos retorna un 1. Cada vez que nosotros vamos a hacer una modificación, vamos a crear un registro en la tabla de movimiento del tipo acceso, en donde el status va a ser el que ya tenía y el movimiento va a almacenarse como actualización. También pensamos en una función que da debajo al tipo de acceso. Va a validar el token. Nosotros lo que hacemos acá, si se pueden dar cuenta, es hacerle un update al registro que ya tenemos en la tabla y colocarle B, que es de baja. Asimismo, vamos a insertar otra vez a la tabla de movimientos del tipo de acceso, solo que ahora, como es de baja, vamos a insertar un status B que es de baja y un registro que es de eliminar. Otras funciones que yo trabajé fue en crear el acceso. Como ustedes pueden ver acá en nuestro diagrama, tenemos los tipos de accesos y los accesos que estamos dando y su información. Entonces, para que nosotros podamos crear un acceso, pedimos como parámetros la descripción de ese acceso, el código de tipo de acceso que le vamos a asignar, la URL, la operación y un token.
Como pueden ver, nosotros validamos el token. Luego vamos a insertar el registro a la tabla de TD acceso en donde la estamos insertando con los parámetros que nosotros necesitamos, que nosotros solicitamos en nuestra función. Estos parámetros de acá. Luego, lo que nosotros hacemos es insertar el movimiento en nuestra tabla de movimiento acceso. Como le estamos dando de alta o bien estamos creando un acceso, nosotros le colocamos como status A, que es de alta, y como movimiento crear, porque lo que nosotros estamos haciendo es crear el tipo del acceso. También pensamos en una modificación de acceso. Funciona de la misma manera que estábamos viendo en la función anterior. Entonces lo que nosotros hacemos es pedir un código de acceso, una descripción, un código de tipo de acceso, una URL, una apelación y un token. Luego de que validemos el token, nosotros vamos a traer información que nos va a servir para poder completar nuestra modificación. Nosotros lo que hacemos en esta parte es hacerle un update de los datos que teníamos antes a los que nosotros necesitamos ahora, en donde nuestro código de acceso sea igual al código de acceso que solicitamos como parámetro para actualizar. Luego de eso vamos a insertar un movimiento en la tabla de MV acceso, en donde el status va a ser igual al que ya tenía y nuestra descripción de movimiento va a ser una actualización o modificación. Yo le dejé actualización, pero ese es a criterio de uno. Para tener un buen mantenimiento de estos accesos, yo creé la función de baja acceso, en donde los únicos parámetros que nosotros solicitamos es el código de acceso y un token. En donde el código de acceso es igual al que nosotros ya tenemos acá, y un token. Entonces, el parámetro que nosotros estamos solicitando es el que vamos a dar de baja. Como siempre validamos el token que nosotros tengamos, vamos a traer información que nosotros necesitamos para poder completar el registro que vamos a ir a insertar al movimiento del acceso. Y updateamos. Damos un commit, que eso quiere decir que confirma los cambios que nosotros hagamos. Y luego, como siempre, vamos a insertar el movimiento o el movimiento que tuvimos a la hora de hacer la actualización o en este caso que es dar de baja al acceso. Si se dan cuenta, estos datos que nosotros fuimos a traer son los que nos van a servir para poder insertar el registro del movimiento. El status, que es B de dar de baja, y el movimiento, que es eliminar. Entonces acá yo ya corrí algunos en donde yo inserté los tipos de acceso, y acá que di acceso a uno con un tipo de acceso que yo ya tenía acá. También vamos a ver las de movimiento. En donde está que yo creé y luego que eliminé este acceso. También podemos ver en la tabla tipo acceso, que son las tablas en las que yo he utilizado mis funciones, en donde dice que yo creé el registro, luego lo eliminé y luego volví a crear otro registro. Aparte de estas funciones, yo también estoy apoyando con el débito de la cuenta de ahorro. En donde lo que yo solicito para poder, para que mi función pueda trabajar correctamente, es un número de libreta. Un número de libreta, porque en el inciso nos dice que si nosotros queremos hacer un débito en nuestra cuenta, tenemos que presentar nuestro número de libreta. El número de cuenta a la cual yo deseo hacer el débito, el monto que deseo debitar, el código de usuario y la caja.
Estas son variables y algunas excepciones que a mí me van a servir para poder trabajar con esta función. Primero que nada, yo valido que exista una libreta. Tengo esta función que se llama fn_va_libreta, que lo único que hace esta función es que vaya a ver que exista la boleta que yo ingresé como parámetro en esta función, en la de fn débito ahorro. Luego voy a traer unos datos a una vista. Esta es una vista, déjenme buscarla. Aquí está. Aquí tengo la vista que sí me sirvió bastante. Esa la hizo mi compañero Joshua y sí nos ha ayudado un montón. A mí me sirvió un montón para hacer esta función del débito del ahorro. Y en donde yo le digo que el número de cuenta sea igual al número de cuenta que estoy ingresando como parámetro. Y que empiece con 2. ¿Por qué en 2? Porque todas las cuentas monetarias deben empezar con el número 2. Entonces valido que la cuenta no esté bloqueada y que esté bloqueada y que el saldo sea menor a 100. Entonces, si cumple estas dos condiciones, va a ir a insertarse la penalización correspondiente a la tabla de penalización de la cuenta. Luego de eso, nosotros lo que hacemos es, al menos yo lo que hago es ir a insertar la transacción, que en este caso es el débito de la cuenta de ahorro. Aquí lo puse como, acá está, el débito de la cuenta de ahorro. Luego voy a updatear el saldo del cuentaviente, porque tengo que ir a actualizar el saldo con cada débito o crédito que yo realizo en la cuenta. No sin antes estar seguro de que todo ese movimiento se haya ido a nuestras bitácoras, ya que como estamos trabajando en un sistema de entidad bancario, todo debe de tener una bitácora de movimiento, quién lo creó, cuándo lo creó. Entonces creo que manejar las bitácoras es esencial para este proyecto. Y eso fue lo que hemos trabajado lo que he trabajado para la segunda fase del proyecto final. Claro, he apoyado consecuencias y tablas, pero la entrega de la segunda fase pues se basó en esto, en las funciones que vamos a utilizar para dar mantenimiento a los tipos de accesos y también en el débito de una cuenta de ahorro. Y eso fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Diego López y vengo a explicarles el mantenimiento de agencias y cajeros. Entonces ahora, como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos una tabla llamada agencia y otra caja, en la cual es para hacerle mantenimiento a estas tablas con la de agencia usuario. Procedemos a ir al SQL Developer, en la cual crearemos una caja llamada Proceres, y esta recibe como parámetro el nombre de la agencia, la dirección, la latitud, la longitud y un token válido. Este siempre tiene que ir válido, ya que si no encuentra algún token, devolverá un valor negativo. Entonces ahora vengo, la ejecuto e inserto. Dice que el número de la agencia es la número 44. Entonces ahora voy a crear una caja que es con la función caja, en la cual va a llevar como parámetro el número de la agencia y el código, el número de caja. En este caso digamos que sería la 1005. Entonces, y con un token válido, ya que si en el token no va a poder realizarse la función, viene y se crea la caja. Entonces, como podemos ver, está creada la caja en esta parte con esto y con un usuario activo. Entonces ahora nos vamos a la TV agencia
En esta, como podemos ver, vamos a ejecutar esta y le vamos a decir de que va a pertenecer a la agencia creada anteriormente, que es la 44, con un usuario que ya existe, que tiene como código de usuario el 17044 y el token válido. Entonces creamos y el código de esa TV agencia usuario es la número 142. Como podemos ver, aquí se encuentra la agencia usuario creada, ¿verdad? Le tendremos que enviar el código a la caja, el cual daremos de baja la 1014. Entonces ahora vemos y ejecutamos la función. Entonces nos da un -1 y si nos vamos a ver realmente si nos dio de baja la agencia, sí. La caja, sí. Entonces nos dimos cuenta de que si nos dio es con la 1014 y si está de baja. Ahora con la de modificar agencia, esta recibirá como parámetro la agencia a la cual será trasladado el cajero. Entonces venimos acá y si se dan cuenta está baja, aquí están activas. Entonces vamos a cambiarle de agencia a una que esté activa, la cual sería la 20, usemos mega 6, que sería la 1002. Entonces le enviamos como parámetro el 1002 y le mandamos el número del usuario al cual se le va a hacer el cambio de agencia, porque si nos damos cuenta acá, aquí el usuario sería el 17044. Entonces esta función igual tiene que llevar un token, por lo cual es necesario, debe llevar un token necesario. Entonces acá lo que haremos sería dar de baja ahorita con este, bueno, no de baja, sino cambiarle de agencia al usuario. Se va a ir a la 1002. Entonces ahora la damos y nos devuelve un valor. Entonces quiere decir de que realizó el traslado del cajero a otra agencia. Entonces ahora para ver esto nos vamos a la tabla mob agencia, en la cual quiere decir qué es lo que hemos hecho. Entonces si podemos darnos cuenta, creamos la agencia parroquia, la Proceres, y está creada, y dimos de baja la agencia parroquia. Entonces quiere decir de que estamos bien. Ahora vamos y consultamos la tabla select asterisco from mob caja y podremos dar cuenta de que creamos una caja y la eliminamos otra. Entonces esto quiere decir de que estamos bien, ¿verdad? Se está eliminando lo que es, pero al final no estamos eliminando nada, solo únicamente los pasamos a un estado de baja para no hacer ningún borrado de historial. Ahora consultamos la tabla select asterisco from mob agencia usuario y podemos darnos cuenta de que acá indica que se le modificó la agencia al usuario. Ahora pasaremos a al depósito monetario y su penalización. Ahora les explicaré las funciones para realizar el depósito monetario y penalización de la cuenta. Bueno, para esto utilizo la función valida número boleta. Entonces esto lo que hace es que me va a validar si existe la boleta que voy a utilizar, y si esta no está utilizada, pues deja de ingresar, pero de lo contrario, si ya está utilizada, pues me va a saltar un error de que no pudo hacer nada porque la boleta ya estaba utilizada. La función valida caja usuario, esta me sirve para validar que tanto la caja donde se va a hacer el depósito y el usuario estén activas, y toda vez estas dos se cumplan, pues ya me deja pasar para realizar el depósito. De lo contrario, me va a saltar un error de que más de alguna de las dos no está activa, ¿verdad? Entonces, para eso las utilizo. Ahora en la de crédito monetario tengo las variables que voy a utilizar para capturar los datos que necesito para hacer las transacciones. En esta parte de acá del código recupero los datos necesarios.
Entonces acá valido la caja, valido la boleta y traigo los, los, los- los valores que necesito para realizar el depósito, ¿verdad? Para quitarle el dinero a la cuenta. Aquí lo que verificamos es que el bloqueo no sea por el usuario. Eso quiere decir de que si él no encuentra penalizaciones, me va a saltar un error donde me dice que el usuario bloqueó su propia cuenta para que no lo realice. Acá está la función que me devuelve que si cajas es menor a cero, entonces me va a devolver de que los cajeros, la caja y el usuario no existe. Acá me va a indicar que la boleta no está activa, por lo tanto ya no se puede realizar. Y aquí me valida el tipo de cuenta, que únicamente sea monetaria. Entra un ciclo en el cual, si el estatus de la cuenta es activa, entonces crea la transacción. Si esta transacción es mayor a cero, viene y me actualiza la tabla TV boleta, TV cuenta y manda a hacer una transacción a la bitácora transacción para que me guarde ese número de transacción realizado. Se realiza el commit y entra un ciclo en el cual va a verificar si este usuario tiene un bloqueo por cheque rechazado en su cuenta o por un sobregiro. Y si no lo tiene, pues viene y termina la función, ¿verdad? Y nos retorna un valor a cero. Ahora, en la función pago penalización, acá declaro las variables, acá hago un conteo para ver si este usuario tiene penalizaciones. Si la penalización es menor a 100, quiere decir que es por cheque rechazado, pero si es mayor o igual a 100, quiere decir que es por penalización administrativa, que es porque dejó su cuenta en un valor cero y pasaron 30 días y se le realizó ese cargo. Entonces aquí valido, si el conteo es igual a 1, pues recupero los datos para hacer la transacción y todavía verifico que el saldo que tengo me pueda cobrar ese cheque que tengo, pero si no tiene el saldo necesario, entonces lo que hace es que se sale y no hace esto. Entonces lo que aquí si tiene para cobrarlo, entra, realiza la transacción, si la transacción sale mayor a cero, actualiza la tabla cuentaviente y la tabla de penalización para quitarle la penalización a la, a la cuenta y pues nos aplica el cargo por cheque rechazado. A lo mismo que aquí en la de administrativa, es lo mismo que en la de cheque, ¿verdad? Entonces validamos lo mismo y aquí validamos que el monto sea menor o igual al 100 para cobrarlo. Entonces acá ejecuta la transacción para que sea guardada en la tabla transacción y si este es un valor mayor a cero, entonces nos hace el update de la tabla cuentavientes para actualizarle el saldo y en la penalización se la quita y se termina. En un dado caso todo salió bien, nos retorna un valor a cero. Si no, nos va a retornar un valor a 1. A la cuenta monetaria. Entonces acá nos iremos y haremos un depósito de 100 a esta cuenta. Entonces si verificamos la cuenta que estamos haciendo el depósito es esta, en la cual no tiene ningún sobregiro ni ningún bloqueo en la cuenta. Y si vamos a ver a la TV penalización de cuentas, esta no cuenta con ninguna clase de penalización ni nada por el estilo. Entonces ahora lo que haremos será un depósito normal en la cual nos debería de pasar si esto pasar de que si no tiene ninguna transacción ni nada, solo se hace el depósito y se ve reflejado en su cuenta, ¿no? Entonces ahora hacemos el depósito y pues es válido, nos retorna un valor cero. Entonces vamos a lo que es cuenta viente y acá podemos observar que el saldo de él era de 1050 y ahora es de 1150. Vamos a la tabla transacción y aquí podemos observar que hizo la transacción con la boleta número 1092 y se hizo un abono a la cuenta monetaria por 100, en la cual su saldo anterior era de 1050 y ahora es de 1150. Bueno, ahora lo que haremos será hacer un depósito pero que tenga un bloqueo en su cuenta por un sobregiro de cheque. Entonces lo que haremos será de venir, insertaremos una penalización por 50 quetzales, está hecha, iremos a la cuenta viente y modificaremos su estatus de bloqueo a ese de sí. Entonces ahora le damos un bloqueo por
cheque rechazado. Y ahora, como podemos observar, la cuenta de la persona se encuentra con bloqueo. Entonces ahora realizaremos otro depósito. Ahora será de 200 con la boleta 1093 y haremos el depósito. Ahora, solo antes miraremos la tabla de penalización y ahí se encuentra activa esta. Entonces ahora ejecutamos y es válida, nos hizo la transacción. Vamos a la tabla de transacción y nos damos cuenta que con la boleta 93 se hizo un abono a la cuenta monetaria, en la cual la persona traía un saldo de 1150 más los 200 son 1300, y al sí mismo se le hizo un débito en su cuenta de pago penalización de cheques por 50 quetzales, en la cual su saldo anterior era de 1350 y ahora es de 1300 nada más. Este es en el escenario de cheque rechazado. Ahora haremos otro en el cual será por pago de penalización administrativa, que es de 100. Insertamos acá, vamos a insertar actualizamos el campo sobregiro para que nos dé un sobregiro que sí tiene la cuenta. Entonces le damos commit, vamos a cuenta bien y como podemos ver tiene un sobregiro en su cuenta por penalización administrativa. Ahora voy a la tabla penalización de cuenta y existe una penalización para ese cuenta bien. Entonces ahora haremos un depósito por 50 quetzales con la boleta 94 y en la cual ejecutamos. Entonces ahora, como podemos ver, se ejecutó bien. Vamos a la tabla de transacción. En la tabla de transacción vamos y buscamos que está acá. Entonces, que se hizo el abono a cuenta monetaria por 50 quetzales. Su saldo ahora su saldo anterior era de 1300 y su saldo actual es de 1350, pero se le cobró la penalización al cuentaviente y ahora solo tiene 1250 ya que se le hizo el descuento. Y si vamos a observar en la tabla de penalización de cuenta, dimos de baja la penalización que tenía él por esto. Y en la tabla TV boleta vamos y verificamos si la boleta que utilizamos, que era la 93 y la 1094, están dadas de baja ya que se utilizaron en ambos por la penalización que se estaba dando, ¿verdad? Entonces esto es en los casos de que se va a hacer un depósito y exista una penalización, se hace el cobro, de lo contrario solo se hace el depósito normal. ¿Qué tal? Mi nombre es Joshua Nájera y en este momento voy a explicar acerca de la parte que me tocó en la base de datos con el tema de la creación de las cuentavientes dentro de la base de datos, ¿verdad? Anteriormente mis compañeros estuvieron hablando acerca de temas que tenían que ver con los usuarios, roles, tipos, agencia, cajeros, etc. De mi lado toca hablar de la apertura de cuenta monetaria de ahorro, sea individual o comercial, la asignación de chequeras y libretas de ahorro para las cuentas. Entonces, acá tengo abierto TOAD. Vamos a ir a ver. Para la inserción de un cliente, primero en un flujo de nuestra base de datos, se pueden dar cuenta que primero tiene que existir un cliente y posterior a él ya se debe generar la cuenta, ¿verdad? Es un proceso básico. Tenemos la función de inserción de cliente que viene y recibe los parámetros y ya con ello puede dar de alta al cliente. Si se dan cuenta, el cliente pues no tiene un estatus, entonces siempre él va a estar existente, ¿verdad? Si él quisiera dar de baja, va a dar de baja las cuentas que él tenga, pero él existió en el banco en algún momento. Entonces, con ello, pues sería la creación del cliente, que es el primer paso. Posterior a ello tenemos la creación del cuentaviente, que ahora bien, si lo pueden ver acá, cuando el cliente llega a atención al cliente, pues él da sus datos, le dan de alta como cliente
y posterior a ello le generan una creación de cuenta. Entonces, para validar la creación de cuenta necesitamos el número de documento, sea del cliente, sea de un tipo cliente corporativo o sea un tipo de cliente individual. Entonces, él tiene asignado ya un número de documento que dejó como su DPI o patente de comercio, etc. Cuando él pasa a la segunda fase, la creación de la cuenta, pues él va a elegir qué tipo de cuenta quiere. De ahí viene el aspecto de la agencia donde se está creando. Capturamos ese dato y también lo vamos a enviar, y un token. El token nos va a servir porque la bitácora operacional, este token está relacionado a un código de usuario. Entonces, este token nos va a servir para los temas de movimientos. Cuando se crea la cuenta habiente, se va a generar un movimiento. Entonces, lo que va a relacionar ese movimiento con lo que se está creando es el famoso token. Y con ello relacionamos el responsable que está llevando la ejecución como tal, ¿verdad? Entonces, con ello, recibimos el token. ¿Cómo se va a generar el token? Quizás sea una de las preguntas que se estén haciendo. El token se genera a raíz de que cuando el usuario se loguea a la página, la atención al cliente, el cajero o quien sea de interno al banco, por medio del logueo se autentica y eso le va a responder el token. El token va a venir a la bitácora operacional. Entonces, validamos que el token sea existente. Posterior a ello, si la respuesta es mayor a 0, es que sí existe. Pongo aquí una respuesta por default de error. Y con el número de documento que les comentaba, vamos a la tabla cliente, traemos al cliente. Si existe, va a ser mayor a 0. No hay códigos de clientes de igual a 0 o menor a 0. Se va a insertar la cuenta habiente con una función fnis cuenta habiente, que lo más que hace es llevar el tipo de cuenta, el código de cliente, el código de agencia y el saldo. Pues el saldo en ese momento es a 0. Ningún cliente nace siendo mayor a 0 de momento. Entonces, cuando entran estos parámetros, se genera el código de cuenta, se genera el número random y se genera el número de cuenta que va a tener previo al código de agencia que va a tener, junto con el tipo de cuenta que va a tener. Entonces, según la nomenclatura que nos solicitaron, es que era primero el tipo de cuenta, guión, el código de agencia, guión, el número de cuenta, que es este que se está generando acá, que va a traer todos los tipos de cuentas que ya existe, los cuenta, le suma 1, lo sumamos a 1000 para tener una percepción de un número más ameno, y le damos 10 ceros a la izquierda, ¿verdad? Para tener un 0000000, 1001, 0000002 y así sucesivamente. Esto dependiendo del tipo de cuenta. Entonces con esto ganamos que para un tipo de cuenta va a tener 10000001, pero para otro tipo de cuenta puede tener 100001. Lo único que los diferencia es el tipo de cuenta, entonces ahí no habría colisión. Con ello, pues metemos el código de cuenta que se generó de la secuencia, el tipo de cuenta que es uno de nuestros concatenadores, de ahí el código del cliente que es el dueño, el código de la agencia. Entonces ahí empezamos a hacer la concatenación que les comentaba, tipo de cuenta, guión, código de agencia, guión, número de cuenta, guión, el número random de 0 a 9 que venían a solicitud de la fase 1. Posterior a ello, el saldo no está bloqueado, la fecha actual y no tiene sobregiro, un tema que vamos a ver más adelante, y el estatus de la cuenta nace en A. Posterior a ello, dado a que si esta operación fue exitosa, va a devolver el código de cuenta, perdón, no mostré esto acá, el código de cuenta que se generó. Este código de cuenta se retorna a excepción de que haya habido un error, ¿verdad? Entonces, con ello, ¿qué ganamos? Ganamos de que si es mayor a 0, no es menos 1, ¿verdad? No es error. Viene, selecciona el tipo de cuenta que pudo haber venido 1 o 2, siendo esta monetaria y de ahorro, y se va a insertar una chequera.
¿Cómo hace esto? Agarra el código de cuenta que le respondieron y se va a FNINS chequera, y aquí pasa el proceso de la creación de la chequera. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando les comentaba aquí a continuación, yo tengo que ver el tema de aperturas de cuentas monetarias y ahorro, individual y comercial, pero implícitamente esto llevaba a la asignación de la chequera y la libreta automáticamente cuando el usuario pues se da de alta. Le generamos una chequera y una libreta. Entonces, cuando es un tema de chequera, cuando entra por el tipo de cuenta 1, él viene y toma el número de cuenta, va a hacer un barrido a la tabla de chequeras, lo agrupa por rango inicial y rango final, del 1 al 20, cada 20 números va a estar generándose un rango, y los trae, ¿verdad? Si esto llegara a dar error porque el número de cuenta no existe, pues capturamos ese error, lo mostramos, pero el rango inicial y el rango final siempre estarán en nulos, ¿verdad? Nunca se inicializaron, por lo que entendemos de que esta chequera no está activa para este tipo de cliente, ¿verdad? Para esta cuenta. Entonces, si es nula, le asignamos un rango inicial, un final. De lo contrario, si existiera ya una cuenta con un rango de 1 a 20, nuestro dato de interés es que ahora el rango inicial sea el rango final. Tiene que empezar de 20 a 40, ¿verdad? Entonces aquí, si encontrara algo, o sea, no fuera nulo en la búsqueda, agarramos el rango final como el rango inicial para poder poner la numeración siguiente. Con ello generamos el código de chequera y metemos a qué cuenta pertenece, el rango inicial más 1, porque era de 20, por ejemplo, de 20 a 40, pero como el del 1 al 20 ya estaba, el 20 ya no se puede usar, le sumamos 1, es 21, más los 20 que nos interesan, ¿verdad? Sería aquí al 40. La fecha actual, cuando se inserta, la fecha de actualización no está bloqueada y está de alta. Nace siendo no bloqueada y estando de alta. Esto retorna el código de chequera. Con el código de chequera nosotros generamos un movimiento de chequera. Y aquí es donde viene la parte que les decía. Cada acción del usuario va a tener un movimiento en algunos aspectos. No en todos es importante, entonces no todos se consideraron. Este token viaja y prácticamente lo que viene a hacer es a crear una chequera, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver qué color es de los naranjas. Aquí está, TV chequera, perdón, este era MV chequera. Con ello, pone el token, pone el código de chequera, el código de cuenta, el rango inicial, rango final, bloqueo, status y el movimiento, la creación, ¿verdad? Cuando se dé de baja una chequera debe crear un movimiento, cuando se dé de alta un movimiento, y gracias al token que estamos relacionando, pues sabemos qué usuario está haciendo estos movimientos, ¿verdad? Entonces se genera el movimiento y termina el proceso de la creación de la cuenta para tipo monetario. Lo mismo aplica para la libreta, solo que acá, pues, por ser un tema de que no hay rangos de chequeras, no hay números, pues es un insert normal, ¿verdad? Se manda el código de cuenta, se crea una nueva libreta con una secuencia, se pone el código de cuenta y nace siendo en status A. Con esto, pues estaría hablando el primer tema que les comentaba. Traté de ser lo más breve posible para platicar cómo es el tema de una apertura de cuenta monetaria y de ahorro. Lógicamente, individual y comercial fue en el aspecto que vivimos de la creación del cliente, ¿verdad? Primero le damos de alta al cliente, posterior a ello tiene que llevar un proceso de creación de cuenta donde él va a definir si es una cuenta de ahorro monetaria, ¿verdad? Según nuestro diagrama, el catálogo de cuentas está acá arriba, el tipo de cuenta, entonces aquí pueden haber n cantidad de tipos de cuenta, ¿verdad? A las cuales va a tipificar n cantidad de políticas y políticas por cuenta, ¿verdad? Pues con ello estaríamos hablando de ese primer tema.
Ok, dentro de lo que vimos anteriormente y ahora, pues me tocaría las operaciones de la cuenta monetaria por el lado del débito. Si ustedes se pudieron dar cuenta, pues aquí piden más, pero esto fue dividido por nuestros demás compañeros quienes van a explicarlo. Uno de los aspectos más importantes dentro de una cuenta monetaria que se le va a hacer un débito es considerar de que esa cuenta pues puede ser penalizada por un cheque rechazado. Otra es de que la cuenta no esté bloqueada. Otra es que el cheque con el que se está retirando el dinero él esté activo y no esté penalizado, ¿verdad? Voy a ser breve en la explicación debido a cuestiones de tiempo, porque sí es algo extenso este tema. Entonces, como inicial, si se pueden dar cuenta en la pantalla, tenemos que entra el número de cheque, el número de cuenta, el retiro, el código de usuario y el código de caja, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Cuando llega la persona con el cajero va a tener en su poder el número de cheque, el número de cuenta al que se le va a retirar, la cantidad que se va a retirar, el como usuario, que es existente, y la caja donde se está operando, pues. ¿Qué significa esto? Significa que con esos datos, él cuando mande a hacer la operación del retiro de dinero, él nos manda a su usuario y en la caja donde él está actualmente, ¿verdad? El número del cheque que están sacando, de qué cuenta le pertenece y el monto. Cuando esto viaja, lo primero que hacemos es una validación del código de usuario y código de caja. O sea, vamos a validar que el usuario esté de alta y que la caja esté de alta, pues no tendría sentido que nos estén mandando de un lugar donde no es esa operación. Si esto fue ok, pasa, no manda una excepción, sigue. Y ya viene a ver en la vista cliente cuenta, una vista que tenemos ya con el cruce de todo, si ese número de cuenta existe, que no esté bloqueada, no esté sobregirada y tenga un estatus de alta. Y que tenga al menos, que no esté la cantidad de chequeras que él tiene activas en 0, ¿verdad? Y el tipo de cuenta que sea monetaria. Porque aquí estamos contemplando solo débitos monetarios. Entonces, uno de los primeros aspectos que él va a hacer entonces es el siguiente. Ir a validar la penalización. ¿Por qué? Si el monto de lo que él quiere retirar es mayor al saldo que él tiene, pues debemos por ejemplo, cobrar una penalización por cheque rechazado. Entonces, esta función de penalización lo que hace es agarrar el código de cuenta al retiro y se viene rápido a ver el saldo, el tipo de cuenta. Entonces, nos llevamos el saldo y el tipo de cuenta. Con eso, vamos a ir a políticas de cuenta, a ver el tipo de cuenta y el monto mínimo que esa cuenta pudiera llegar a quedar en una transacción, ¿verdad? O sea, supongamos la monetaria según las especificaciones puede quedar a 0, pero si en un momento cambia, el monto mínimo no puede bajar de 50 quetzales, entonces ese monto mínimo no nos va a restringir a que no pase la transacción. Ok, en el caso de un cheque rechazado tiene que pagar 50 quetzales, entonces aquí hacemos la validación. Si lo que va a retirar es mayor al saldo actual, entonces se tiene que penalizar. Entonces, si el pago de cheque es menor al saldo, significa que en ese momento nosotros le vamos a cobrar de una vez el monto del cheque rechazado. Vamos al saldo y que él nos pague el cheque, pues, porque su saldo sí es superior a la cantidad que tiene que pagar por cheque rechazado. Un escenario, él tenía 100 quetzales, llegaron con un cheque de 200, no pasó porque obviamente su saldo es menor y dio un error de cheque rechazado. Entonces, el cheque vale 50, el pago por cheque rechazado vale 50, pero como él tiene 100, sí puede pagar. Ese es un pago completo. Él aplica el pago completo. En todo caso, existe el pago parcial. El mismo escenario, solo que él tiene un saldo de 30 quetzales. Llegaron con el cheque de 200, lo rechazamos y el pago del cheque rechazado es mayor al saldo, entonces lo que hacemos acá en el total es que lo restamos y ese es total con el saldo, el pago del cheque menos el saldo que él tiene va a ser el total a pagar. O sea, si son 50 que tenía que pagar de cheque rechazado y tenía en cuenta 30, él va a tener que pagar únicamente 20 después.
y el saldo actual se le quita del saldo que tenía, ¿verdad? Esos 30 se quitan y se bloquea la cuenta. Al hacer esto creamos una transacción cheque sin fondo para que quede un registro de que un cheque sin fondo y respondemos un -5 que del otro lado será tomado como un error. Entonces la transacción ya no sigue. Caso contrario, él sí tiene el dinero, el monto mínimo, como les explicaba aquí, es donde restringimos que tenga que cumplir un monto mínimo. Entonces, si él cumple el monto mínimo, puede hacer la transacción. Si no lo cumple, solo le decimos de que no puede seguir operando, ¿verdad? Pero esto no significa que se le vaya a penalizar, porque realmente no es un cheque rechazado. Él sí tenía para pagar, pero el monto mínimo iba a quedar menos del estipulado. Entonces, acá validamos esto. Si cumple con el monto mínimo, el retiro y el saldo que va a quedar, pues nosotros hacemos la actualización, ¿verdad? Y el response nace siendo 0 y se iría por 0. Si no cumple con el mínimo sería -1 y en el caso de cheque rechazado -5. Eso así a largos rasgos. Posterior a ello, si la penalización nos devuelve 0, o sea, exitoso, agarramos vamos a validar el cheque, el estado. Mandamos la cuenta y el número de cheque. Esta validación de cheque estado lo que nos va a hacer, lo digo a grandes rasgos, cuestiones de tiempo, viene a validar el rango inicial del cheque, el rango final en la chequera, en la cuenta tal, y ver si ya existe en el registro de cheque, o sea, él ya está registrado, o puede existir otro escenario que la chequera no exista, ¿verdad? Estos dos escenarios son válidos. El cheque ya está registrado, ya lo usaron, ya lo bloquearon, no sé. Lo importante es que si ya está dentro del sistema, él no puede operarlo otra vez, ¿verdad? Y la chequera no existe, mira, nos están mandando algo que ni existe, pues, puede ser en casos de fraude. Entonces aquí le devolvemos 0, si pasó bien los filtros, si no revuelve 1, -1, perdón. Entonces al ser el código de chequera mayor a 0, perdón, devolvía 1 cuando es exitoso. Sí, devolvía 1 cuando era exitoso, porque sí encontró, perdón. Entonces, si el código de la chequera es mayor a 0, o sea, es válido, sí lo puede usar, entra a la transacción, que no es más que ir a hacer a la TV Transaction, la vuelta por acá, ¿verdad? Venir a insertar. O sea, el cliente vino, ya validamos la chequera, validamos que no existiera en cheque, todo ok, y se viene por el flujo de la transacción, porque tampoco tuvo penalización, ¿verdad? Entonces, metemos la transacción, si no fue exitosa, devolvemos el retiro que había tratado de quitar y lo mandamos a una excepción. De lo contrario, si fue exitosa, insertamos el cheque, ahora sí ya venimos y le decimos, bueno, ya validamos que el cheque está todo ok, pum, insertamos el cheque. Si en dado caso llegara a fallar, pues el estatus del cheque va a ser igual a -0, hacemos un reproceso, error en cobro, por el cheque, ¿verdad? De hecho, este tipo de documento es un error por cheque. Devolvemos el saldo y mandamos una excepción. Ahora, si la inserción del cheque fue exitosa, pues ya nos vamos a la inserción de la bitácora, ¿verdad? A que quede registrado que de tal transacción, de tal código de transacción hubo una caja, en una agencia. La caja y la agencia están relacionados. Eso quiere decir acá, ¿ve? La caja, o sea, este código viaja hasta acá. De tal transacción que es de un código de cuenta, hay una caja que lo operó. La caja está relacionada a la agencia, entonces nosotros podemos saber que con la caja saber qué agencia fue, ¿verdad? Y el usuario que lo operó. El usuario nunca va a estar ligado a la caja. El usuario puede estar hoy en una caja y mañana puede pasar atención al cliente o N escenarios. O un cajero irse a comer y venir una atención al cliente a reemplazarlo. Pueden pasar en escenarios, por eso es que está diseñado así. Y con ello pues se generaron las penalizaciones por cheque rechazado, se generaron los retiros del cheque y se generaron las actualizaciones de saldo correspondientes y los rollback correspondientes como la bitácora transaccional. ¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema que seguía, que les comenté, el reporte de estado de cuenta para poder visualizar débitos y créditos.
Entonces, con lo que nuestros compañeros pues realizaron sus operaciones como tal, a mí me tocó lo que era la cuenta monetaria, ver el aspecto acerca de los débitos, ¿verdad? Por medio de un cheque, para una cuenta monetaria. Cuando esto se lleva a cabo, cualquier operación de las que narraban nuestros compañeros, se genera una vista que es la V-transacciones, la cual nos va a proveer el estado de cuenta del cliente, ¿verdad? De una forma muy general, en la cual después se va a aparecer para que no aparezca como tal todos los códigos que no son de interés del cliente, como por ejemplo el código del cliente. Eso no le va a aparecer, le va a aparecer el número de cuenta. Código de transacción, sí. El ID de documento, no. Y así se va a ir filtrando, ¿verdad? Actualmente esto es más general. Prácticamente todo parte de las transacciones que él haya tenido por día, por hora y minuto, la agencia donde lo realizó, la recepción, el concepto, ¿verdad? Vamos a darle esto un order by. Ok. Pero ya está por código de transacción, entonces ya agarra de la más antigua a la más actual. Si se pueden dar cuenta, pues esto es lo que se genera a raíz de cada transacción, ya sea por un depósito o un retiro del tipo monetario o tipo de ahorro, ¿verdad? El cliente va a poder tener en su estado financiero ver el número de cuenta, el código de transacción que fue, el tipo de documento, si fue una boleta de depósito, un cheque de retiro, el ID del documento hasta ciertos puntos. Más que todo, esto será planteado a ver si sale. Lo único que le interesa es saber qué fue. Y el concepto, ¿verdad? Tanto como qué pasó, por ejemplo, en este abono a la cuenta monetaria, hubo un crédito de 10 quetzales. Él tenía 29 y su saldo actual fue 39, ¿verdad? Posteriormente él hizo 10, 39, 49, 10, 49, 59. Y después hubo un abono de un crédito de 100 y pues tenía un saldo anterior y un saldo actual de 100. Entonces aquí se volvieron a hacer otras pruebas posteriores, ¿verdad? Se reiniciaron saldos, etcétera, y así sucesivamente. Esto sería más que todo lo que va a aparecer como las transacciones por día. Ya se filtrarían aquí a la fecha tal, y pues el recepcionista no aparecería en el número de caja, a lo mejor sí va a aparecer la agencia y serían los únicos que van a aparecer del lado del frontend, ¿verdad? Acá es una vista más general, una vista más para poder ver la transaccionabilidad, y de aquí van a aparecer los estados financieros. Eso a raíz que el código del cliente, pues acá está relacionado. ¿Qué pasa con esto? Cuando venga un cliente y solicite un estado de cuenta de tal fecha a tal fecha, pues aquí se hace un between entre las fechas. Él manda el número de cuenta que él tiene asignado, viene acá, lo filtramos entre fechas, el número de cuenta, y ya le aparecería el filtro como tal, ¿verdad? Pero eso del lado del frontend tendrá una lógica más especial, porque él deberá mandar el número de documento que él tiene y el número de cuenta que quiere consultar. Esto es para validar datos, que ese cliente sí existe y tiene tal código con su DPI y sí tiene un número de cuenta que corresponde a ese cliente, ¿verdad?